Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno, en este video voy a continuar hablándoles de un tema que he venido hablando en los últimos videos. Les voy a dejar aquí arribita los videos que he realizado sobre la mujer y la poesía. Y bueno, este es el último video que voy a realizar sobre este tema. Me pareció muy importante este mes de mayo, que se celebró el Día de la Mujer y aparte el mes de la Madre también. Tener a la mujer como protagonista, ¿no? Yo les había dicho que desde que empecé el canal no había hecho un solo video sobre la mujer y la poesía específicamente, y me pareció súper importante, no solo como mujer y como poeta, sino que me pareció súper chévere la oportunidad de hacer un homenaje a las mujeres, y qué mejor que a través de la literatura. Bueno, hay una autora que me gusta mucho, que incluso he venido compartiéndola a través de mi podcast, que se llama Poemas en el alma de una mujer poeta, que lo pueden encontrar en Anchor, Spotify. Bueno, les voy a dejar aquí abajito en la descripción el enlace donde pueden encontrar ese podcast que estoy haciendo hace más o menos un poquito menos de un mes. Empecé a hacerlo y llevo 4 capítulos donde me enfoco exclusivamente en poesía. Para los que les gusta mucho la poesía, perfecto para que me acompañen también por este medio. Y Gloria Fuertes es una autora española que me gusta mucho, una autora que se involucra no solamente en la poesía, sino en la narrativa, aparte obviamente en la poesía, pero también en la literatura infantil. Entonces ella ha sido una de las más importantes literatas en lo que se refiere a literatura infantil. Tiene poemas para niños muy lindos y tenía un programa también donde se encargaba de dar a conocer este tipo de poesía exclusivamente para los niños. Entonces me parece muy bonito y quise traerla, aunque por supuesto, como hay muchas mujeres poetas que ya a estas alturas se han dado a conocer de muchas formas, se me van a quedar muchas por fuera de estos videos, ¿cierto? He tratado como de traerlas ciertas, digamos, de ciertas categorías específicamente, mirando tal vez las diferencias entre unas y otras, pero realmente las he escogido al azar, ¿sí? Hay muchas otras que se me quedan por fuera, como les digo, que también me encantan, ¿cierto? Y si de pronto una de las autoras que a ustedes les gusta no está en el video, pues porfa déjenmelo en los comentarios, y en un video próximo, cuando yo vuelva a abordar de algún modo este tema, pues con mucho gusto la incluimos. O si no, en los podcasts también, ¿no? Porque es que en los podcasts, digamos que sí estoy enfocada exclusivamente en poesía. Bueno, y como siempre, agradeciéndoles muchísimo la compañía e invitándolos a que se suscriban al canal y de esta manera me sigan apoyando en esta labor que realizo desde YouTube. Y aparte, pues le den ahí clic en la campanita para que semana a semana la plataforma les avise cada vez que yo subo un video. Listo, la idea es que ahora estoy subiendo un video semanal contándoles. En este momento me he enfocado mucho en la poesía, ¿no? Y sé que la poesía de pronto no es tan popular como otro tipo de género literario, ¿no? De pronto los cuentos, la novela, ¿sí? Pero hay muchos adeptos, ¿cierto? Amantes de la poesía, donde me incluyo por supuesto, a los que nos gusta mucho este tema, y yo espero que si tú no eres uno de ellos, te des la oportunidad de conocerla, porque realmente la poesía es hermosa, la poesía tiene mucho que ofrecer, y a pesar de que de pronto no es lo que más está de moda hoy en día, no es lo más moderno, realmente la poesía inició prácticamente con el hombre y la mujer, ¿cierto? Entonces, desde el inicio de la historia hemos hecho poesía y nos hemos comunicado a través de la poesía. Entonces, qué chévere que le demos la oportunidad de conocerla, y les aseguro, sin miedo a equivocarme, que van a encontrar algún poeta o algún poema que les llegue. Porque hoy en día encontramos de todo tipo, incluso en la música podemos evidenciar la poesía muy claramente. Bueno, y como les decía, hablando de la señora Gloria Fuertes, ella es una de las pioneras en lo que se refiere a literatura infantil, y qué chévere que la poesía le llegue también a los niños, ¿no? Porque generalmente, bueno, cuando hablamos de relatos es muy común encontrar relatos infantiles, ¿no? Creo que de por sí muchos de nosotros crecimos escuchando o leyendo cuentos infantiles, ¿cierto? Pero poesía era mucho más raro. Yo por lo menos no recuerdo en la infancia haber tenido ese contacto con la poesía, y mucho menos con poesía infantil. Tal vez algo clásico aquí en Colombia, el señor Rafael Pombo, ¿no? Con sus poemas, porque son de índole infantil, aunque realmente hay un mensaje implícito ahí
muy fuerte, ¿cierto? Que va dirigido más que todo a los adultos. Pero más allá de eso no hubo un contacto, entonces me parece genial que esta mujer logre hacer incluso un libro y tener un programa donde pues le comparte la poesía a los niños. Entonces qué chévere, ahorita yo les voy a compartir uno de los poemas de ella, que ustedes también la busquen y si tienen hijos o sobrinitos o amiguitos o personas chiquitas a las cuales les puedan llegar con la poesía, pues qué lindo que desde pequeñitos los empiecen a inducir a la poesía. Puede que no les guste y más hoy en día con todo lo que la modernidad ofrece, pero puede que sí, y qué bonito que los niños puedan aprender a través de nosotros lo que es la poesía y por qué no enamorarse de ella. Bueno, y eso es uno de los poemas que más me gustó de los que he visto de Gloria Fuertes y se los voy a compartir, que espero les guste también mucho y me cuenten en los comentarios qué les parece. Cada abeja con su pareja, cada pato con su pata, cada loco con su tema, cada tomo con su tapa, cada tipo con su tipa, cada pito con su flauta, cada foco con su foca, cada plato con su laza, cada río con su ría, cada gato con su gata, cada lluvia con su nube, cada nube con su agua, cada niño con su niña, cada piñón con su piña, cada noche con su alma. No, y es magnífico, me encanta este poema, ¿cierto? Si están escuchando con un poquito de ruido es porque por aquí pasan muchos aviones y no sé si en los diferentes videos de pronto se escucha ruido, a veces de la calle, yo procuro en lo posible que no, pero si es así, pues es por ese motivo, porque pasa mucho avión, a veces el ruido de la calle tiende a ser un poco más fuerte de lo normal, espero que en este video no se escuche demasiado. Y bueno, como les decía, este poema en puntual me parece muy bonito, no solamente porque pues nos cuenta una historia, yo decía precisamente en uno de los talleres que tengo los días lunes, a los cuales también los invito, ya estoy por finalizar el primer taller de este año, un taller totalmente gratuito, en el cual pues la poesía es la protagonista, y la idea es aprender diferentes técnicas sobre cómo escribir poesía y practicarla, ¿no? Y finalmente, después de todo el proceso, terminar sacando un libro con los integrantes, que es lo que vamos a hacer, y yo se los voy a estar mostrando y compartiendo al final, ya cuando esto ya se realice, cuando termine el taller. Pero lo que les decía, yo siempre he dicho que la poesía, de alguna manera, como lo hace aquí Gloria, no solamente es estructura, no solamente rima o métrica, sino que en este caso esta mujer poeta nos cuenta una historia, ¿no? Y deja muchos mensajes implícitos. Incluso este poema tiene una índole similar a la que yo puedo percibir, por ejemplo, con Rafael Pombo, en los poemas de Rin Renacuajo, ¿cierto? O de La pobre viejecita, por ejemplo, que son poemas que cuentan historias, ¿cierto? Aunque este es mucho más de índole infantil, ¿cierto? Tiene cierta jocosidad incluso en la manera en que ella juega con las palabras, y es que es lo más bonito, ¿no? Yo creo que esta mujer poeta aquí logra definitivamente el efecto de jugar con las palabras y tiene mucho más material. Entonces todas las mujeres que les he traído aquí durante estos 3 videos, la idea es invitarlos no solamente a que las veamos superficialmente como la vi en un video, la escuché, sino que ahondemos un poco más en el trabajo de estas mujeres poetas y, como les decía en algún momento, también de los hombres poetas, ¿no? No quiere decir que el hecho de que yo esté hablando de la mujer y la poesía en estos videos me esté olvidando, por supuesto, de los grandes poetas varones maravillosos que me encantan también, sino que puntualmente los invito a que también escuchemos y busquemos escuchemos, leamos, por supuesto, y busquemos sobre literatura femenina y puntualmente poesía, porque hay mucho material y muy bueno, recomendadísimo. Bueno, y aquí viene una poeta mexicana que me encanta, que se llama Concha Urquiza, y esta poeta no solamente fue mujer poeta, sino también religiosa, muy similar a Sor Juana Inés de la Cruz, que es mucho más conocida, ¿cierto?, de forma clásica. Aparte de eso, también fue guionista de cine, ¿no? Y yo les decía, realicé un en vivo hace poco, donde les comentaba puntualmente la importancia de hacer muchas cosas, aparte de solamente el ejercicio de escribir. Y es que
Estas mujeres poetas, si se dan cuenta, dentro de esa hoja de vida que manejan, tienen una cantidad de cualidades y características tanto propias como que han adquirido en el transcurso de su vida. Entonces, no solamente son poetas, no solamente son escritoras, sino que muchas de ellas han estado involucradas en la vida religiosa, filosófica, incluso política, social, ¿cierto? Aparte, muchas de ellas involucradas en el teatro, por ejemplo, como Gloria Fuertes o como Concha Urquiza, que está involucrada directamente en lo que es los guiones de cine, ¿cierto? Y uno a veces piensa que una cosa no tiene que ver con la otra y es que todo ayuda, ¿cierto? Y esta mujer, de alguna manera, en su poesía nos muestra esa visión también como religiosa, y de cierta manera hay una desobediencia y una culpa, un dolo, que lo llamo yo, en Concha Urquiza, y en este poema en puntual que me encanta, es como un mensaje directo, ¿cierto?, a cómo percibía ella cierta situación o cómo la estaba sintiendo directamente. Entonces yo espero que les guste y se los voy a compartir a continuación también, para ver a esta poeta que también ha sido uno de los referentes de muchas poetas mexicanas y latinoamericanas, porque yo creo que lo más importante para mí, por lo menos en este momento, cuando les transmito esta información de las mujeres poetas en el mundo, porque no me he centrado exclusivamente en Latinoamérica, es precisamente tenerlas como referente, ¿no?, frente a cómo hacemos también nuestro trabajo nosotras como poetas, porque también hay mucha mujer poeta aún, ¿sí? Todavía existimos, somos más bichitos raros, porque no nos encontramos en masa, somos algo, por decirlo así, como Concha Urquiza, ¿no? La poesía de ella se centró en lo místico y en lo erótico también, y miren este contraste tan grande de esta autora, siendo religiosa en una parte, pero era como su contraparte, es algo como lo que me pasa a mí. De alguna manera, dentro de mi forma de ser, yo les cuento, hay ciertas características de, podemos decir, que van asociadas con la luz, yo lo digo así, ¿no? Pero resulta que a mí me gustan mucho las historias de suspenso, y me he dado cuenta que cuando escojo un libro o un cuento, ¿cierto? Ahorita que me encuentro haciendo un taller súper chévere, que no, como les decía yo, dentro de esa formación que hacemos las mujeres poetas de todo, porque todo nos sirve, que es de narrativa oral, de cuentería, escogí un cuento también de la misma índole, tipo suspenso, y yo digo, bueno, ¿por qué? Porque muchas veces usamos la literatura para hacer, por decirlo así, visible esa otra parte que posiblemente no hacemos visible en nuestra vida diaria. Quiere decir que no es como una contraparte, ¿no? Uno siempre tiene una contraparte. Somos duales, ¿no? Somos seres de luz y seres de oscuridad. Entonces, en el caso de Urquiza, ella siendo religiosa, pues no es raro ver que se va hacia la contraparte, su manera de mostrar el erotismo que tal vez desde su postura, desde su rol como religiosa, no podía hacerlo directamente. Entonces vamos a ver qué nos cuenta esta autora. Quiero decir que te amo y no lo digo, aunque bien siento el corazón llagado, porque para mi mal tengo probado que soy tibio amador y flaco amigo. No amarte más es culpa y es castigo, que de ansias de tu amor me has abrazado, y con solo dejarme en mi pecado, extremas tu rigor para conmigo. Solo quiero vivir para buscarte, solo temo morir antes de hallarte, solo siento vivir cuando te llamo. Y, aunque vivo ardiendo en vivo fuego, como la entera voluntad te niego, no me atrevo a decirte que te amo. Un poema, como les digo, donde definitivamente la autora nos deja entrever, ¿cierto?, esa línea de amor y de deseo, ¿sí?, aparentemente por un ser amado, ¿cierto? Muy, muy interesante, como les digo, que entra como en contraposición a su papel, a su rol, pero como les decía, ella se caracterizó por cierta desobediencia y por cierto conflicto frente a ese rol que vivía desde religiosa, desde la parte religiosa, y luego que posiblemente también lo contrapuso siendo guionista, siendo poeta, y logró sacar esa parte que también estaba en ella. Bueno, y como les decía, las mujeres poetas han estado relacionadas con otros aspectos
de la vida social, entre ellas el aspecto político, ¿no? Y por supuesto muchas mujeres han mostrado a través de la poesía, sobre todo en Latinoamérica, que es donde me estoy centrando el día de hoy en este video, y por eso les traigo a la autora nicaragüense Gioconda Belli, ¿cierto? Que definitivamente tiene un carácter bastante político en lo que se refiere a poesía, y adicional a eso pues también muestra en muchos de sus poemas esa visión y esa postura como mujer, ¿no? Y es que la mujer, desde el momento en que se hace más visible, ¿no?, que no es hace mucho tiempo, en la parte al menos en el aspecto político, empieza también a contar esa historia de cómo percibe ese mundo político y cómo lo observa desde su visión de mujer. Entonces, aquí en este caso les traigo a Gioconda para que nos muestre un poco de su visión y ustedes me puedan dejar en comentarios también qué piensan de esta autora y de esta postura política desde la poesía. Huelga. Quiero una huelga donde vayamos todos. Una huelga de brazos, piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros de palomas, de choferes de flores, de técnicos de niños, de médicos de mujeres. Quiero una huelga grande que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga. El reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. Bueno, y creo que aquí definitivamente esta autora nicaragüense nos muestra una visión muy particular desde su postura de mujer y su postura de mujer política, ¿no? Realmente una huelga en este poema, en donde nos menciona un montón de aspectos de la vida cotidiana y cómo a partir de esa huelga que ella invita a través de la poesía, al final termina con esa frase de para escuchar al tirano que se marcha, ¿no? De alguna manera es un mensaje muy concreto, muy puntual, frente a la postura que tiene como mujer latinoamericana, ¿cierto? Y ahí nos vamos, digamos, un poco hacia atrás de dónde, de qué año, en qué año estamos hablando de esto, qué está pasando en Latinoamérica, qué está pasando en Centroamérica en ese momento, ¿no? Entonces, normalmente cualquier poeta, sea mujer u hombre, como yo lo he mencionado en otros momentos, no está ajeno a su época, no está ajeno a el año donde está viviendo, ¿cierto? A la temporada que se está viviendo, sea en su país o en el mundo, y nosotros no somos ajenos como escritores nunca a nada de lo que nos sucede alrededor. Entonces, siempre un poeta va a estar, en este caso que hablamos de poesía, una mujer poeta va a estar ligada, ¿cierto?, a la época en la cual se encuentra. Entonces, generalmente estas poetas, muchas de ellas, años 80, 90, en los cuales se viven una cantidad de condiciones en Latinoamérica a nivel político y social, unos cambios muy abruptos, dictaduras, golpes de estado, tiranías, etcétera, que por supuesto hacen que estas poetas sienten un precedente a nivel político y social desde su postura como mujeres y por supuesto desde la poesía. Y yo creo muy importante este papel que juega aquí Gioconda, porque muchas veces creemos, o yo he escuchado a mucha gente que habla, digamos, bueno, en mi caso, que me comenta algo de poesía, a veces pensamos que la poesía hay como una segmentación, ¿no? Como que solamente se encuentra en ciertos aspectos o la relacionan solamente con ciertas cosas. Y es que resulta que la poesía ha hablado de absolutamente todo, desde las voces y las manos y letras de las mujeres poetas y de los hombres poetas de todo el mundo. Se ha hablado de cualquier tema que ustedes se puedan imaginar. Entonces, lo que pasa es que a veces a la gente le hace falta un poco buscar y escudriñar más dentro de la poesía. Por eso muchas personas a veces dicen que no les gusta la poesía o que no la disfrutan o que no la entienden. Es como lo más común. Yo casi no he escuchado gente diciendo que no les gusta. Lo que pasa es que no la entienden. Entonces, lógicamente, cuando tú no entiendes algo, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo era niña, que a mí se me dificultaba mucho la matemática. Sí, yo entendía pues lo básico, pero habían cosas ya
que no sé, no entendía claramente y resulta que por eso desde pequeña la matemática me empezó a disgustar, ¿sí? Y empecé a generar una barrera. Luego ya siendo adulta me di cuenta de que la matemática está en todos los lugares e incluso terminé haciendo un poema con relación a la matemática que se llama Espiral de Fibonacci. Sí, entonces, de alguna manera siento que simplemente no conocer más allá porque a veces nos cerramos a la banda, ¿cierto? Y hay muchísimo material, gente, que ustedes pueden ver en lo que se refiere y se relaciona con la poesía. Tanto la poesía clásica, si nos vamos mucho, mucho más atrás, hacia la poesía más contemporánea y la poesía de hoy en día, ¿cierto? Que nos trae un montón de elementos y nos cuenta un montón de historias. Yo siento que las personas a las que nos gustan, por ejemplo, los relatos y las historias de las novelas, por razón casi natural, nos gusta también la poesía, pero cuando la entendemos. ¿Por qué? Porque es que la poesía también cuenta historias. Lo que yo les decía, la poesía cuenta mucho más de lo que se imaginan. Lo que pasa es que a veces los poetas, tanto las mujeres poetas como los hombres poetas, de pronto nos hemos encargado de hacerla un poco más incomprensible, pero créanme que no es intencional. Lo que pasa es que la poesía se manifiesta de muchas formas y se manifiesta desde algo que se llama figuras literarias, que es la retórica. Entonces, cuando tú usas las figuras literarias, usas metáfora, usas símil, usas hipérboles, anáforas, epítetos, bueno, etcétera, generalmente vas a tender a decir cosas que se podrían decir muy simples y la mujer poeta o el hombre poeta va a tender a complicarlo un poco en la interpretación y la lectura. Y ese es el trabajo que hace la retórica, por eso se llama poesía también, ¿cierto? Porque es lo que la diferencia de pronto de relatos o de la novela en donde no se usa mucho, porque no se, sí se usa, pero no se usa mucho. Entonces, la invitación es a que conozcan y los invito a que me acompañen a los talleres que estoy realizando todos los lunes a las 8 p.m. hora Colombia. Si quieren aprender un poquito más de la poesía y que la dejen de ver de pronto como algo aburrido, como algo que aprendí en el colegio, como algo que no entiendo, y le den la oportunidad de conocerla más a fondo y se van a dar cuenta que tal vez los puede sorprender más de lo que se imaginan. Bueno, y esto ha sido por el momento lo que tengo que decir frente a la poesía y la mujer en estos 3 videitos que he tratado de hacer de la mejor manera, tratando de mostrarles un poquito, porque solo es una pequeña parte, un fragmento pequeño de lo que ha sido la mujer y la poesía, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces yo sé que se me quedan muchísimas, muchísimas autoras muy reconocidas y pues la idea es en algún momento poderlas mencionar como para no hacer tantos videos de la misma línea, porque termino por aburrirlos también un poco, siendo tan monotemática. Entonces más adelante les prometo que voy a hacer también introducción a autoras como Emily Dickinson, por ejemplo, son Juana Inés de la Cruz, entre otras que se me quedan por fuera, que son grandes nombres de las mujeres poetas. Y no quiere decir que las haya olvidado, simplemente que me pareció importante también conocer otras autoras que tal vez para muchos no son tan sonadas, otras sí, ¿cierto? Y que han sido también grandes exponentes de la poesía mundial en lo que se refiere a poesía femenina. Entonces, qué chévere que las conozcamos. Unas ya las conocíamos muy probablemente porque son un poco más conocidas por X o Y razón, otras de pronto no, y qué chévere que hayan podido aprender un poquito más con estos videitos. Muchísimas, muchísimas gracias, como siempre les digo, por esa energía tan linda que, aunque ustedes no lo crean, pues me ayuda muchísimo y la siento muchísimo a la hora de grabar. Es muy emocionante para mí tener ese apoyo de ustedes desde allá al otro lado. Y como siempre les digo, sean ustedes mismos los que escriban su propia historia. Escriban la mejor historia que puedan y por favor recuerden el apoyo grandísimo que me brindan suscribiéndose, compartiendo el contenido y hablándole a otras personas de lo hermosa que es la literatura y de lo hermosa y pues diferente que puede llegar a ser la poesía, diferente a lo que de pronto muchos de nosotros conocíamos y terminamos enamorándonos rendidamente de ella. Muchas, muchas bendiciones, nos vemos en el siguiente videito, esperemos Dios mediante la otra semana. Muchas, muchas, muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes que les llevan como aguacero y nos vemos en una próxima. Chao.